En un mundo que convierte el sufrimiento en mercancía, que nos invita a resignarnos bajo el disfraz de la resiliencia, y a gestionar nuestras emociones como si fuéramos simples productos, el libro del siguiente invitado es un apunte de lucidez y de cordura. Esa que tanta falta nos hace a veces. Una llamada a recuperar el pensamiento crítico, la acción individual y colectiva correcta y la dignidad de resistir a la manipulación emocional que estamos viviendo en nuestros días. En el episodio de hoy nos acompaña una de las jóvenes voces, que me permitirá que lo diga así, más lúcidas y comprometidas del pensamiento contemporáneo en España. Él es Carlos Javier González Serrano, filósofo con estudios de psicología, profesor, comunicador en Radio Nacional de España y Televisión Española y, sobre todo, alguien que nos invita a pensar. Creo que esto le va a gustar. Carlos Javier acaba de publicar Una filosofía de la resistencia con la editorial Destino y vamos a disfrutar unos minutos de su presencia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Pues muy bien, encantado, Tony. Muchísimas gracias por la invitación a pensar y pensar en comunidad. Muchísimas gracias por la invitación de corazón. Bueno, pude disfrutar de tu presentación en Valencia cuando estuviste hace poquito en la gran, en una librería mágica como es Ramón Llull, y pude disfrutar con anterioridad de esta entrevista, pues a una hora de tu conversación. La verdad es que tengo, como te he dicho, fuera del audio, tengo muchas preguntas, pero vamos a intentar respetar los tiempos de este podcast. Y la primera pregunta de Una filosofía de la resistencia que me gustaría hacerte es: ¿qué importancia tiene que nos enseñen a pensar? Pues, Tony, yo relaciono cada vez más la filosofía con un verbo que, fíjate, no es pensar, no es el verbo reflexionar, no, porque en muchas ocasiones, bueno, pues tendemos a dar una importancia demasiado mayúscula a esto de pensar y nos olvidamos que el pensar es un movimiento que viene después de hacer otra cosa y es ver, es mirar. Yo cada vez estoy más convencido de que hacer filosofía tiene mucho que ver con un reaprendizaje de la mirada. Creo que tiene muchísimo que ver con atreverse a mirar con responsabilidad, con digamos, con compromiso, una realidad que muchas veces se nos escapa de las manos porque estamos expuestos a muchísimos estímulos, muchísimas imágenes, muchísimas notificaciones, y entonces la mirada queda atrapada por lo que nos hacen mirar otros, pero no siempre miramos aquello que nosotros deseamos mirar. Y aquí aparece otro verbo que también tiene que ver mucho con la filosofía, más allá de pensar, que es el de desear. ¿Hasta qué punto nosotros deseamos aquello que deseamos justamente, o ese deseo también está transido, está atravesado por el mecanismo mercadotécnico de las redes sociales, de la publicidad, de las empresas? Así que antes de pensar, Tony, yo creo que es mucho más importante recuperar esas dos acciones. En primer lugar, un mirar que sepa dónde está mirando y por qué mira donde mira. Y en segundo lugar, una reflexión que también es un pensar, pero un pensar a partir de los propios deseos. ¿Qué quiero, qué deseo para saber si yo estoy deseando aquello que deseo realmente? Así que mirar y aprender a desear. Qué bueno. Yo creo que esto también es los fundamentos básicos de un buen filósofo. Tú, en las diferentes entrevistas que yo he podido escuchar de ti, te declaras filósofo, pero eres multipotencial, eso lo tengo claro. Eres una persona que cubre muchas facetas, entiendo que por esa curiosidad viva e innata de la propia filosofía, pero tú te declaras al final como filósofo. Eh, ¿Cómo puede ayudarnos la filosofía a enfrentarnos a la manipulación que vivimos en nuestros días, sobre todo emocional? Aquí entramos en uno de los núcleos de tu libro. ¿Cómo puede ayudarnos la filosofía a enfrentarnos al mundo en el que vivimos, donde hay, lamentablemente, que sería para otro debate, tanta manipulación? Mm. Pues mira, voy a comenzar haciendo alusión, porque me interesa mucho esta preposición que utilizas. Bueno, es un verbo, pero lleva en sí mismo una preposición que es enfrentarse a. En vez de enfrentarse a o ponerse frente a o ante o contra, yo creo que debemos ponernos paralelamente al mundo. Creo que muchas veces pecamos de estar en contra de posicionarse, porque un posicionarse implica, en principio, un pensar por qué estoy yo en la posición en la que estoy, pero en muchas ocasiones en este mundo tan hiperestimulado, como decía antes, a lo que nos obligan más bien es a reaccionar antes que a actuar. Y la actuación, el hacer, si nos constituimos como agentes y decimos que somos agentes y no
puros reactivos de emociones y de opiniones que nos dan desde fuera, la acción requiere un pensar previo. Entonces, tenemos que saber muy bien si cuando estamos diciendo que nos posicionamos contra, ante, frente a algo, tenemos razones para hacerlo, simplemente lo estamos haciendo por una especie de impulso. Entonces, si yo me declaro o me he declarado en algún momento filósofo, Tony, que esto es una afirmación muy, muy fuerte, muy honda, es más por la vocación que tiene la filosofía o el filósofo que porque yo pueda decir cosas originales. Yo creo que está casi todo dicho y es un aprender a retomar aquello que nunca deberíamos haber dejado por el camino. Yo creo que el filósofo, si hace algo, es justamente, y aquí la etimología pues es la que tiene que hablar por nosotros, es recuperar un amor por el saber al que nunca deberíamos haber renunciado. Y hoy parece que como nos dan respuestas por todas partes, nos dan respuestas en nuestro partido político de referencia, nos da respuesta la ciencia, nos da respuestas las técnicas, como ya llamo, disciplinantes en términos emocionales, nos dan respuestas por todas partes. Incluso un profesor, yo como profesor doy a veces respuestas a mis estudiantes. No hay que fiarse tanto de las respuestas, no por el contenido propio de las respuestas, sino por el hecho de que son respuestas. Yo me hago una pregunta siempre desde el punto de vista de la filosofía y es, ¿existe algún tipo de respuesta que sea definitiva del todo, que sea cerrada, o con la que podamos llegar a comprender el mundo de manera definitiva? Y yo me he dado cuenta al final que si en algo consiste la filosofía y ser filósofo o ser filósofa, Tony, es justamente en atreverse a reconocer nuestra condición de camino, de caminante. Somos nosotros un camino, esto lo decía muy bien María Zambrano, retomando reflexiones del amigo de su padre, de Blas Zambrano, que era Antonio Machado, todas las reflexiones sobre el caminar, el camino, pero es que no es que hagamos camino, sino que nosotros mismos somos un camino y nosotros al hacer estamos horadando el camino que nosotros somos. Si a algo se atreve quien hace filosofía, sea de manera más profesional, más académica o sea de manera más filantrópica, digamos, o más por el amor puro al saber, es que se reconoce como un homo viator, como alguien que está en la continua senda y se le van abriendo nuevas sendas, nuevos senderos, nuevos caminos justamente por horadar, sabiendo que uno mismo es camino. Y muy rápidamente, ¿cómo hacer frente a esta manipulación desde la filosofía? Bueno, decir que hay manipulación es una afirmación muy dura, muy contundente, pero sí que es verdad que cuando uno cae en la cuenta de que hay tanto por saber, de que hay tanto por conocer, de que nuestro camino como seres que intentan conocer algo, ya sea más particular, más general, siempre está cercenado por nuestra incapacidad para saberlo todo y que justamente por eso queremos saber algo. Y yo creo que si tenemos ganas de vivir, Tony, es porque tenemos ganas de saber y yo me atrevería a lanzar la hipótesis de que hay procesos depresivos en términos clínicos que tienen que ver con que he desaprendido a aprender, me han quitado las ganas de saber, de tener curiosidad, de imaginar otras veredas posibles a las que me han dado. Pero frente a la manipulación o contra la manipulación o en paralelo a la manipulación, creo que la filosofía nos puede ayudar sobre todo dándonos una autonomía que no se tiene que entender como me aíslo de los demás, sino como tener un juicio propio para después confrontarlo con el de los otros y atreverse a que los otros estén en desacuerdo contigo. La autonomía no tiene que ver con ser autosuficiente, tiene que ver con darse las normas, las leyes a sí mismo en base a un propio criterio. Y creo que con esto termino, si a alguien o si algo nos están robando, si nos están cercenando una posibilidad, es la de tener un criterio propio. La filosofía lo que hace es intentar dotarte de las herramientas, dotarte de la mirada y dotarte de la reapropiación del deseo para que puedas forjar un criterio propio, que puedas situarte frente al mundo o ante el mundo para mirarlo y para saber qué deseas, sabiendo quién eres tú, qué quieres tú y qué quieres ejercer tú en el mundo. Yo creo que eso es lo que debería hacer la filosofía. Es más un impulso, es más una actitud ante la vida, Tony. Como buen filósofo que eres, me reitero, eres humilde y te vistes con esa túnica con mucha precaución y humildad, te lo agradezco también, porque me recuerda mucho al estoico Marco Aurelio, que era
nada más y nada menos que el gran emperador de Roma en su época, y cuando él quería ser filósofo, aspiraba a ser filósofo, pero no se atrevía a decirse cuando, bueno, ya el paso del tiempo, nosotros que estamos muy leídos de Marco Aurelio, supongo, pues vemos que ha sido un gran pensador de todos los tiempos, ¿no? Y dejó un gran legado. Mm, vivimos en una época en la que yo entiendo que el cuño, el libro de Filosofía de la Resistencia tiene también un fin, ¿no? Es decir, ¿qué filosofía puede resistir a este momento en el que vivimos? Y quiero plantearte otra segunda pregunta enlazada a esta, y es que vivimos en una época, no me cabe duda, de constante interrupción y distracción. O sea, parece que es ya la norma. O sea, es una cosa que daría para otro debate y los motivos de todo esto, pero hay un libro de John Harry que me parece muy interesante, que es El valor de la atención, que me parece brutal, que expone muy bien lo que está pasando. Pero volviendo a la parte más filosófica, esta filosofía tuya de la resistencia, ¿cómo aborda este planteamiento vital que nos ocurre a todos? Entiendo que tú como profesor de bachillerato lo verás, pero esto viene desde los niños hasta los más adultos. Estamos viendo todos que la sociedad está cambiando de una manera un poco extraña a estos microcortes, estas interrupciones. ¿Cómo afronta la filosofía de la resistencia este suceso? Pues volvemos al deseo, Tony. Es muy importante tener en cuenta, y lo que acabas de hacer tú es justamente un ejercicio filosófico, es decir, darse cuenta de que hay algo que me está desapropiando, está raptando mi capacidad para justamente poner atención en general, un poner atención que tiene que ver, como decía Simone Weil, no con, esto lo digo mucho porque es muy importante, atender a algo no tiene que ver con concentrarse en algo, porque también nos concentramos al ver la pantalla del teléfono móvil o nos concentramos al ver una serie en Netflix, en HBO o en la plataforma de vídeo que consumamos. Concentrarse no es prestar atención. Prestar atención es justamente estar abierto a la posibilidad de que te veas afectado por el mundo y que a partir de esa afectación tú tomes determinadas decisiones con tu hacer frente al mundo o con el mundo. Entonces, creo que son dos elementos que se diferencian mucho y se confunden demasiado. De hecho, también muchas veces se opone la atención a la distracción, y a mí me parece que la distracción también tiene un elemento de atención muy importante, porque distraerse también nos distraemos cuando damos un paseo por la naturaleza, o distraerse también nos distraemos cuando leemos una novela en la que distraemos nuestro foco de concentración en problemas más o menos perentorios de nuestra vida, si nos ha dejado la novia, si tenemos problemas en el trabajo, si, o sea, la distracción también saca el foco de aquello que nos lo tiene robado. Distraerse es muy bueno cuando, por ejemplo, nos distraemos de las pantallas y de los dispositivos digitales. Distraerse está muy bien cuando nos vamos a dar una vuelta por el campo y conectamos con la naturaleza. Y fíjate que ahí suceden las mejores ideas en muchas Por ocasiones. supuesto. Claro que sí. Y además, mira, hay un adverbio que utilizan los alemanes que me gusta mucho, que es plötzlich, y además suena a eso. Plötzlich en alemán literalmente es repentino, algo que sucede de manera repentina, que tiene que ver también con el rayo, con una centella, con una especie de fulguración o de epifanía que se da. Y eso es lo que genera la atención. La atención, cuando tú la tienes abierta totalmente y no estás absolutamente concentrado y raptado por algo en particular, la atención te permite que haya, ¿cómo llamarlo? Si lo queremos llamar epifanías, pues no está mal, lo podemos llamar fulguraciones, lo podemos llamar revelaciones. Si nos... Una visión, ¿no? Claro, una visión. Más filosófico. Claro, y bueno, los dos somos lectores de Jacob Böhme cuando está hablando de ese Deus absconditus que está por todas partes como una especie de manifestación de lo sagrado, entendiendo por lo sagrado aquello que nos trasciende. No estoy hablando de un Dios en particular, de una religión en particular, estoy hablando de todo aquello que se nos escapa de nuestra más pura racionalidad. Eso también es atención, poner nuestra a disposición de lo que sucede, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, y ir por el mundo como espectador y no como, también lo explica muy bien María Zambrano, no como alguien que intenta conceptualizar todo, como alguien que intenta adueñarse de la realidad para raptarla, para despojarla de su encanto. Yo creo que hoy nos falta mucho volver a encantar el mundo, y esto tiene mucho que ver con la atención. Claro, Tony, muy rápidamente, esto que me comentas
Es que abres muchas, Sí, y muchas interesantes cuestiones y claro, bueno, pues pienso en una, en otra, esto de la interrupción, de qué tipo de filosofía. Yo creo que la resistencia que yo planteo, Tony, tiene que ver sobre todo con un elemento que muchas veces pasamos de largo y es que como cada vez somos más jóvenes durante cada vez un tiempo mayor, valga la redundancia, en nuestra vida, pensamos que el tiempo no pasa, pensamos que el tiempo bueno, vamos regalando nuestro tiempo a todo tipo de plataformas, a todo tipo de entretenimientos y al final yo creo que una filosofía de la resistencia, no lo digo por el título de mi libro, sino en general cómo resistir ante todo este aluvión hiperestimular, es darnos cuenta de que el tiempo es o puede llegar a ser algo que nos, ¿cómo decir? El tiempo podemos llegar a el tiempo caer lógico, ¿no? El tiempo de profundidad. pero que es que estaba pensando todo el rato en reapropiarnos de nuestro tiempo, pero muchas veces también es problemático cuando pensamos el tiempo como una propiedad, como algo que es mío, porque entonces vienen y te dicen, oye, ten cuidado que el tiempo es oro, ten cuidado que tienes que aprovechar el tiempo, y entonces el tiempo también se convierte en una condena. Yo creo que una filosofía de la resistencia lo que plantea es fundamentalmente unir el deseo con el tiempo de tal manera que se pueda reflexionar sobre el tiempo del deseo. Yo tengo tiempo para pensar en mi propio deseo y esto está muy unido también a esto que comentabas de las interrupciones y la imaginación. Si yo estoy continuamente interrumpido en mi pensar, en mi sentir, en mi estar en el mundo, yo no tengo tiempo a poder imaginar otros escenarios distintos. No estoy hablando en términos políticos, estoy hablando en todos los términos, estoy hablando en términos afectivos, emocionales, intelectuales, cognitivos, imaginativos, por supuesto, pero si yo pierdo mi capacidad para elucubrar, para pensar en otras posibilidades más allá de mis yugos, también estoy siendo víctima de estas interrupciones constantes. Así que en este sentido sí que pienso que el tiempo debemos readueñarnos de nuestro tiempo para poder pensar qué estamos haciendo con él, no para sentirnos avasallados, sino para poder hacer del tiempo el tiempo de la atención, un tiempo de apertura hacia lo que el mundo nos pueda entregar y a partir de ahí conocerlo, interesarse por él, crear comunidad de conocimiento, crear comunidad emocional para evitar la manipulación. Fíjate, en tu libro también incides mucho en que estamos, o esa es mi sensación, ¿no? Que vamos hacia un mundo que se está homogeneizando de alguna manera y tú defiendes a capa y espada lo heterogéneo, lo diferente, lo rico, lo diverso, ¿no? Claro, ¿cómo se puede entrenar esa mirada de la que hablábamos? Por ejemplo, de Jacob Böhme, que me ha recordado mucho a Sankara y a su filosofía no dual del Advaita totalmente. Me encanta a mí hacer estas similitudes es defecto profesional, pero me encanta hacer estas comparaciones. ¿Cómo podemos entrenar nuestra visión, nuestra mirada, para no aceptar esta imposición? Porque yo creo que también las interrupciones constantes que recibimos hacen que aceptemos sin rechistar más ese mensaje homogéneo y totalitario que parece que lucha por imponerse, ¿no? ¿Cómo podemos, eh, no como bueno, todos tenemos dentro un filósofo, ¿no? Como pensadores, ¿cómo podríamos defendernos de esta mirada impositiva homogénea que nos quieren implantar y luchar por eso que tenemos todos dentro, que es nuestra diferencia, ¿no? Nuestra heterogeneidad? Aquí voy a mencionar a dos pensadoras. Ya sabes que siempre tengo en la boca a María Zambrano, porque es maestra y iniciadora de, como ella lo llama, del aventurarse, del aventurarse en el claro del bosque, que es aquello que queda más allá de la inteligencia, de lo conceptual, de lo discursivo, de lo que se puede conceptualizar. Pero antes voy a mencionar a Hannah Arendt, si me permites, Tony, porque yo creo que es muy importante esto que mencionas con respecto a lo que se ha llamado en general en la historia de la filosofía la imposición de la visión única, del discurso único, del pensamiento único. Hannah Arendt, cuando está pensando en el siglo XX, en el segundo tercio del siglo XX, en la irrupción de los totalitarismos, ya sea en Rusia, ya sea bueno, en la URSS, después de la Revolución Bolchevique, ya sea en Italia, ya sea en Alemania, por supuesto, lo que detecta sobre todo Hannah Arendt, más allá de la banalidad del mal y de cómo, en fin, cómo opera el mal de manera absolutamente cotidiana, hay un punto que tiene que ver con lo discursivo, que tiene que ver con lo dialógico, y Hannah Arendt defiende que en realidad el totalitarismo, si se define por algo, es por la intención de que exista una sola voz, pero
cuando existe una sola voz, no es porque se oiga más que las demás, sino porque no existen otras voces. Cuando el totalitarismo impone su palabra, en realidad lo que está imponiendo de manera subrepticia es el silencio. Y esto es lo fundamental, es lo que debemos reflexionar y sobre lo que debemos pensar. Si yo me acostumbro a yo estar en silencio y nada más que escuchar discursos que me vienen prefabricados y yo asumo como, me da igual que sean verdaderos o que no sean verdaderos, o que los asuma como verdaderos o como falsos. El caso es que como a mí me da pereza pensar y yo no quiero pensar porque me han acostumbrado a transitar, vuelvo a María Zambrano, a resbalar, a deslizarme sin tener que acoger responsablemente, autónomamente algún tipo de pensar propio, pues al final asumo el silencio, porque por el hecho de que yo exprese una opinión, eso no quiere decir que esa opinión sea mía. Puedo haberla acogido, puedo haberla simplemente copiado por puro, por un puro espejismo. Yo veo aquello que creo que cuadra con mi momento de vida y entonces defiendo eso, pero eso lo defiendes porque lo has pensado, porque lo has reflexionado. También es verdad, Tony, aquí me gustaría hacer una reflexión brevísima, muy breve. Bueno, me has dicho que cómo, antes de eso, me has dicho que cómo ejercer esa resistencia, digamos, y cómo recuperar ese criterio propio en un escenario de homogeneidad, de igualdad de los discursos, y yo creo que es dialogando con los otros. Lo que te has referido antes a la librería en la que nos conocimos en Valencia, en la Ramón Llull, un maravilloso espacio de encuentro, y yo veo el Instagram, veo las redes sociales de la Ramón Llull y organizan eventos raros el día que no hay. Maravilloso. Claro, entonces creo que las calles se tienen que llenar de estos espacios públicos y privados, porque en este caso es una librería privada, pero que se pone a disposición del público en el ámbito público y de acceso público. Entonces, todos estos espacios lo que fomentan es ya simplemente un espacio en el que se da la posibilidad de que surja lo diferente de ti mismo para salir de tu propia subjetividad y aunque no estés de acuerdo, siempre hay algo que te remueve por dentro, siempre hay algo que, eh, mm, ya te digo, aunque emocionalmente digas o afectivamente o no estés de acuerdo y te chirríe por dentro, pero eso ya es un motor para el pensar. Eso creo que es muy importante poder hablar y poder mirarnos a los ojos, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, lo que hacemos en la calle y volver a levantar la vista. Y creo que esto es, no me voy a alargar más, Tony. Creo que lo importante es recuperar el diálogo y recuperar la valentía de la palabra pública. Un último apunte. Aristóteles decía al principio de la política, del libro primero de la política, distinguía muy bien entre el entorno doméstico y el entorno público, el entorno político de la polis. Entonces, cada uno puede poner sus propias normas en su casa. Yo a mis hijos les digo cuando vuelven a casa, yo les digo cuando se tienen que lavar los dientes, yo con mi pareja pongo nuestras propias normas, pero cuando sales a la polis, esas normas no valen. Tienes que hablar con tus convecinos para ver en qué estáis de acuerdo. Entonces, si no haces este ejercicio, al final te quedas, lo que llamo en el libro, en tu esfera privada, en el privatismo, de tal forma que piensas que solo existes tú. Y no hay comienzo más claro para el totalitarismo que pensar que cada uno vive aislado. Porque allí donde todos están aislados, no hay una voz común y entonces el totalitarismo tiene una entrada mucho más franca, mucho más fácil. Fíjate, en el libro también hablas de una dictadura felicifoide, no sé, creo que la palabra es correcta, es esta. Y como última pregunta para cerrar la entrevista, como ya te dije, se me han quedado muchas en el tintero, pero va a ser una última pregunta. Me gustaría bajar al barro de mi profesión. Tú sabes que yo soy profesor de meditación, enseño a meditar y me preocupa mucho, lo sabes muy bien porque hemos hablado de ello, el conectar me recuerda mucho, ¿no?, es enseñar a pensar. Cuando yo enseño a meditar, me preocupa mucho con qué maestros, con qué filósofos, de qué forma se transmite el crear ese espacio interior. Pues eso, con personas pues como Sánkara, hemos hablado de Sánkara, hemos hablado de los estoicos, hemos hablado de muchas figuras que enseñaron a crear ese espacio interior para autogestionarse. Pero todos no podemos negar que hay una parte de toda esta profesión que a veces se llama autoayuda, que hace que se diluya mucho el mensaje y se quede en clichés como ese piense ella hágase rico o las 10 leyes para hacerse millonario. Claro, yo creo que todos intentamos combatir
este tipo de actitudes tan superficiales. Pero claro, teniendo un filósofo como tú aquí y teniendo tu libro que habla de ello, no quería quedarme sin preguntarte por cómo, qué actitud enfrentar esto desde el lado en el que nosotros estamos, que también somos comunicadores y comunicamos algo que puede parecer lo mismo, pero que nos dedicamos horas de nuestras vidas y días a estudiarlo, a interiorizarlo, a meditarlo y a profundizar para poder destilar un mensaje que llegue a esas personas. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo haces tú, Carlos? Pues, a ver, Tony, yo creo que aquí hay algo muy claro que nos afecta en general en todas las profesiones y tiene que ver con la banalización. O sea, cuando tú banalizas una práctica o banalizas una disciplina, y con la filosofía esto ha sucedido mucho, como yo intento llevar mucho cuidado y, claro, yo estoy acostumbrado cuando voy a la universidad a hablar como hay que hablar en la universidad, con el rigor que requiere la universidad, pero no porque a mis estudiantes de bachillerato les hablo con exactamente el mismo rigor, pero cuando voy a dar una conferencia y tú me has visto hablando en público, intento también, aunque sea una faceta más personal, que intenta captar más la atención, puesto que no es un entorno, no es una sede académica, nunca abandonas el rigor, porque son años de estudio, la responsabilidad que cae también en tus espaldas de, bueno, pues todo aquello que has estudiado, que caiga bien también en los hombros de los otros para que se puedan tomar con la responsabilidad suficiente aquella disciplina con la que tú te ganas la vida en un sentido muy amplio. Yo me levanto por la mañana y me gano la vida con la filosofía en el sentido no pecuniario, no económico, sino que a mí me va la vida en la filosofía. Me levanto y pongo delante de mi librería y cojo algún libro intentando buscar para hacer camino a alguien que haya hecho el camino también y pensar con esa persona. Pero son muchas horas de estudio y en tu caso también, en el caso de cualquier profesional. Yo creo que aquí la responsabilidad recae en que nos dedicamos sea en la meditación, sea en la filosofía, sea en la enseñanza de cualquier disciplina, responsabilidad y no banalización. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muy claro, Tony, cuándo estamos banalizando algo y cuándo no, y dónde está el límite, lo tenemos clarísimo. Pero sí que me gustaría decir algo y mencionar, siendo muy breve, Tony, pero sí que me gustaría mencionar al maestro Eckhart. Me ha recordado lo que has comentado a este maestro de siglos XII, XIII. Estamos en una Europa muy convulsa, todavía a las puertas de la Reforma, pero ya empieza a haber movimientos de cómo hay que interpretar la fe, cómo no hay que interpretarla, las escrituras, pero más allá de la religión, la fe, más allá de debates teológicos, Eckhart tenía muy claro lo que él llamaba en alemán Leidige Selbst, es decir, nuestro fastidioso o penoso yo, que se puede traducir. Y claro, cuando nos ofrecen un pack de vacaciones para retirarnos y hacer mindfulness durante 15 días para olvidar todos nuestros problemas, o nos ofrecen técnicas meditativas en nuestro puesto de trabajo y viene el CEO de la empresa y nos dice, no, he organizado unas jornadas de mindfulness para que estáis más relajados en vuestro puesto de trabajo, a esto me refiero con banalización. ¿Y qué decía Eckhart? Que allá donde vayas, te vayas de vacaciones a un curso de mindfulness en tu puesto de trabajo o un curso de meditación que te ofrece no sé qué empresa, el asunto es que allá donde vayas va también tu fastidioso yo. Tenlo en cuenta, no te olvides. Entonces a lo mejor tendrías que primero poner solución o intentar horadar un poco ahí dentro para ver qué hay ahí dentro, por qué sientes esa necesidad de evadirte de la realidad y después volver a ella para actuar. Pero no puedes poner capa sobre capa porque ahí anda que no hay, y aquí hablo más desde mis estudios de psicología, anda que no hay trastornos emocionales y de la conducta que tienen que ver con superposición de capas que van intentando solucionar lo que hay abajo, pero lo que hay abajo sigue en forma de movimientos tectónicos haciendo ruido en la superficie, en forma de tristezas, en forma de anhedonias, en forma de distimias, en forma de trastornos de conductas alimentarias, no lo sé, tantas cosas que se van poniendo encima para solucionar lo que estaba abajo al principio. Así que voy a acabar contestando esta pregunta, pues un poco en las puertas de la mística, Tony, si me permites. Y es que Bueno, creo que es muy importante acudir en busca de lo originario. Yo no sé muy bien qué es lo originario, no lo sé. Yo intento buscarlo con María Zambrano, con Simone Weil, leyendo las Upanishad, leyendo textos sagrados y no tan sagrados, leyendo al Marqués de Sade también doy con lo originario y quién sabe si el imperativo biológico y de tener placer también es lo originario, pero sí intentar
eh, plantear una actitud de búsqueda que lejos de, como dicen mis adolescentes, lejos de ponerte a sobrepensar y acabas quemado, lejos de eso, la búsqueda del originario, de lo uno, de esa aspiración a lo uno, te pone en un camino que sabes que es inagotable y que siempre te lleva a querer saber un poco más, a querer compartir con los otros, a crear comunidad, a estar habitando el mundo con responsabilidad. Entonces creo que es muy importante poder abrir nuestra capacidad para conocer, para poder mirar y para saber qué estamos deseando y cuántos de esos deseos nos vienen desde fuera. Y cuando sigues esos caminos, te pasa como a nosotros que después cargas en las mudanzas con unas bibliotecas que a veces el conocimiento pesa y pesa mucho, ¿no? Que Afortunadamente pesa, porque afortunadamente, Tony, los libros son físicos. Y qué compañeros son los libros. Decía María Zamora en un artículo que qué pena que no respires libro porque tienes vida. es Tal, maravilloso. no respiras, pero vives. Y tienes libros, que es lo importante. Pues, Carlos Javier, Una filosofía de la resistencia está en destino. Es un libro muy accesible, que si os ha gustado a todos los oyentes esta pequeña entrevista, lo recomiendo sin duda alguna. Lo he disfrutado mucho, muy actual. Me ha recordado, por cierto, cuando has hablado del gran Meister Eckhart, me ha recordado a casi una contemporánea a Hilegarda de Bingen con sus Escivias, que sería para otro podcast hablar de ellos, de ese gran momento que se vivió en ese lugar, en esa zona. Pero vamos, gracias, Carlos Javier, por comunicar también este contenido que en nuestro caso yo siempre lucho porque sea un contenido fácilmente escuchable, que muchas veces está ese mito, tú sabes, de que no se va a entender o que va a ser muy difícil y tú eres una persona con una virtud, que es saberte expresar muy bien y muy claramente. En este libro lo haces, recomendado. Y Carlos, muchas gracias por haberte pasado por aquí un ratito. Gracias a ti, Tony, y la oportunidad ha sido mía, no tuya de hablar conmigo, sino mía de hablar contigo, porque lo realmente valioso del diálogo es poder escucharse y prestar oídos. Qué expresión tan bella, prestar oídos. Así que gracias porque ha sido un placer escucharte y charlar contigo. Un abrazo muy grande. Otro para ti.